Buenas noches, compañeros. A continuación, presentaremos la línea de tiempo, la evolución de la política en el marco de la educación inclusiva. Los integrantes del grupo son Juliet Cardona, Raúl Mercado, Yarley Palacios, Yesenia Becerra y quien les habla, Rubiela Romero. Iniciamos en el año de 1945 con el fin de la Segunda Guerra Mundial. La caída de los regímenes totalitarios dejó al descubierto las mayores atrocidades contra la humanidad, incluyendo el exterminio de personas con discapacidades bajo políticas de eugenesia. El fin del conflicto forzó una reconfiguración geopolítica radical y el nacimiento de un nuevo orden multilateral. En 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, representó el primer consenso ético-legal de la humanidad. Su relevancia radica en que, al establecer en su artículo 26 que toda persona tiene derecho a la educación, rompió con siglos de exclusión sistemática donde el acceso al saber dependía de la clase social, raza o capacidades físicas. Ya en 1966, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU fortalece el derecho a la educación a los estados a garantizar una enseñanza accesible y de calidad para toda la población. En 1969, con la misión Apolo 11, el ser humano llega a la Luna, lanzada el 16 de julio y logrando el histórico alunizaje del módulo Eagle el 20 de julio de 1969 sobre la superficie lunar, marcando el cenit científico del siglo XX. En 1973, la crisis mundial del petróleo, la decisión de la OPE de no exportar petróleo a los países que apoyaron a Israel en la guerra mundial del Yom Kippur, destacó una crisis inflacionaria masiva en el occidente. El colapso del estado de bienestar obligó a los gobiernos a restaurar el gasto público. En el 1975, la Ley de Educación para todos los niños impedidos o niños con discapacidad garantiza el acceso de los niños con discapacidad a la educación pública gratuita y apropiada, terminando con la exclusión sistemática, donde exigió educar a los alumnos en el entorno menos restringido posible, priorizando las aulas regulares sobre el aislamiento. En 1976 se reestructuró el sistema educativo colombiano y formalizó por primera vez las pautas de la educación para personas con limitaciones en la norma nacional. En 1978, en el informe Warner del Reino Unido, introduce el concepto de necesidades educativas especiales, transformando la visión de la discapacidad hacia un enfoque centrado en los apoyos educativos. El Programa de Acción Mundial para los Impedidos y Designio de las Naciones Unidas para los Impedidos en 1983 hasta el 1992 impulsan a los gobiernos miembros a generar planes nacionales de equiparación de oportunidades y rehabilitación integral. En 1981, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres promueve la igualdad de oportunidades para las mujeres y elimina barreras de acceso a la educación. En 1990, la Declaración Mundial sobre Educación para Todos impulsa el acceso universal a la educación básica y la equidad. En julio de 1991, la Constitución Política de Colombia reconoce la educación como un derecho y promueve la igualdad de oportunidades. En 1994, surge la Declaración de Salamanca y se estableció el marco político y conceptual de la educación inclusiva. Se definió que las escuelas ordinarias deben ingresar a todos los niños independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales o emocionales. En este mismo año se da la Ley General de Educación. En esta se definió la educación como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social, estructurando el servicio educativo en sus niveles formal, preescolar, primaria, básica y la media. También se organiza el sistema educativo colombiano bajo principios de equidad e inclusión. En 1996 llega el World Wide Web, el cual masificó el uso de computadoras personales, transformó las comunicaciones, la economía, el acceso a la información, el nacimiento de la sociedad de la información, cambió la dinámica de los procesos de aprendizaje y encendió las alarmas de exclusión. Los expertos comprendieron que quien se quedara fuera de las aulas no solo perdería alfabetización básica, sino que quedaría desconectado de las competencias tecnológicas de la nueva era global. Ya en 1997 nace la Ley 361 de Colombia, por la cual se establecen los mecanismos de integración social de las personas con limitaciones y se dictan otras disposiciones. El Estado garantizará y velará porque no haya discriminación sobre ningún habitante alguno, ya sea por circunstancias personales, económicas, físicas, fisiológicas o psíquicas.
entre otras. Durante la década de los 2000, el concepto de inclusión evoluciona hacia un enfoque de derechos humanos amplio. Ya no enfoca de manera exclusiva a las personas en discapacidad, sino que empieza a abarcar todo el tema de diversidad, género, etnias, orientación sexual, diversidad lingüística, personas en situación de pobreza y víctimas de conflictos armados. A nivel internacional, pues tenemos el marco de acción de Dakar de la UNESCO en el año 2000, que reafirma el compromiso internacional con la educación para todos, evaluando las brechas de exclusión que aún persisten. De ahí, en el año 2006, tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Es un tratado internacional vinculante que reconoce formalmente el derecho a una educación inclusiva en todos los niveles del sistema educativo. Entonces, no hablamos de primaria, superior, secundaria, tratando de, pues, de incluir siempre a estas personas con discapacidad. Tenemos la Ley 1346 del año 2009, que ratifica e incorpora formalmente la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de la ONU a nivel de Colombia como tal. Con esta declaración del milenio de la ONU, pues se estableció el compromiso para lograr la educación primaria universal, promoviendo inversión en educación y la inclusión de poblaciones vulnerables. En el decenio del año 2010 al 2019, tenemos que el concepto de inclusión se consolida bajo un paradigma de diseño universal para el aprendizaje y la equidad. Empezamos a hablar de DUA. La inclusión deja de ser una estrategia para unas minorías, para unas personas quizás que muchas veces aisladas, y pasa a entenderse como una cualidad del sistema educativo, el cual debe garantizar 3 dimensiones básicas sin excepción para todos los alumnos: presencia, participación y progreso. ¿Listo? A nivel nacional tenemos la Ley 1618 del año 2013, por medio del cual se establecen las disposiciones para garantizar otra serie de personas que presentan dificultades académicas, y no solamente por discapacidad, sino por su entorno social o su contexto. En el año 2015, a nivel Colombia, se crea el documento COMPES para la Agenda 2030. Esta agenda que se manejó a nivel internacional, pues hay que traerla y aplicarla acá en Colombia. Este documento orienta de forma transversal las políticas nacionales hacia el cumplimiento de esos objetivos del desarrollo sostenible. Además, dentro de ese decenio, en el año 2018, fue desarrollo, analiza de forma crítica la relación directa que hay entre la educación inclusiva e inclusión laboral de personas con discapacidad. Hasta ahora hemos hablado mucho de educación inclusiva, pero hasta dónde esas personas se educaban y tenían una funcionalidad dentro del mercado laboral, por decirlo así. Entonces, esa es la crítica que hace Fede Desarrollo. Para el año 2015, pues tenemos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el cual incluye en el objetivo de desarrollo sostenible número 4, educación inclusiva, equidad y calidad. Finalmente, a nivel histórico, en el año 2016 se firma el acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC, que pone fin a un conflicto de 50 años. ¿Por qué traigo a colación a esto? Porque el hecho de que se cerrara ese conflicto conllevó a que se empezara a modificar todo el tema de la parte educativa. El Ministerio de Educación tuvo que diseñar planes de emergencia para incluir a miles de niños desmovilizados, hijos de excombatientes y niños víctimas de conflicto. Para el mismo año, 2016, aparece un autor, el cual lleva por nombre Legarralde, del cual destaca la importancia de la formación docente para garantizar la inclusión educativa. Este autor valora mucho la posición del docente y la formación que debe tener para poder cumplir con los procesos de inclusión. Para el año 2017, aparece el decreto 1421 en Colombia, el cual es el encargado de reglamentar la atención educativa de estudiantes con discapacidad e introduce todo lo que tiene que ver con los ajustes razonables. Este decreto también es el que apoya o avala que todas las instituciones educativas deben acoger a estudiantes sin excepción, sin negarles cupo. Para el año 2020 y 2021 se da un cierre masivo de las escuelas por la aparecida pandemia o COVID-19. El confinamiento obligatorio obligó a trasladar las escuelas, afectando a más de 1.500 millones de estudiantes en el mundo. Este hito desnudó la brecha digital como la nueva y más cruel forma de exclusión educativa. Esto por el hecho de que en la pandemia, en el transcurso que demoró la pandemia, muchos de nuestros estudiantes no tenían acceso a Internet, ni siquiera un aparato móvil. Para el 2020, la UNESCO lanzó el programa Inclusión y Educación para Todos sin Conexión. Este programa buscaba una educación inclusiva que valore la diversidad y elimine las barreras sistemáticas, destacando que la inclusión educativa es un decreto humano fundamental y propone cambiar el enfoque de las políticas hacia un sistema más flexible. Cuando hablamos de flexible, o un sistema flexible, es que abarque más o que sea más orientado a formar estudiantes con alguna limitación o discapacidad. Además, que garantice la equidad, financie áreas vulnerables y capacite a docentes en pedagogía de la diversidad.
Para el año 2022 aparecen los lineamientos de las políticas para la inclusión y la equidad, los cuales los fomenta el Ministerio de Educación Nacional. Estos fortalecen las acciones para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos los estudiantes. Y para finalizar, en el año 2026 aparece la circular 024 del Ministerio de Educación Nacional, la cual tiene como objetivos asegurar la continuidad de apoyos especializados y proteger la permanencia de estudiantes con discapacidad.